¿Qué tal, queridos amigos? A veces no se puede contener la risa. El presidente más parodiado de la historia. Bueno, antes no había tantos memes como ahora, pero el hecho es que a través de los memes muchas veces se expresa el mundo cibernético, pues en el anonimato, pero con mucha contundencia acerca de los hechos nacionales, a veces injustamente, a veces para bien. Y nunca en la historia había sido visto a un presidente tan popular, sí, popular, por cuanto a los chistes, bromas, parodias, señalamientos, memes, caricaturas, etcétera, etcétera, que le han hecho. Y ahora sale con que a él no le gusta ser el hazmerreír de nadie, que no va a hacerlo. Y no va a hacerlo porque pidió ya que el gobierno de los Estados Unidos colabore con él para mandar todos los asuntos que estén relacionados con el deplorable gobernador de Tamaulipas. Lamentablemente en este caso no podemos defender al gobernador de Tamaulipas, pero sí podemos decir que es blanco de una campaña de Andrés Manuel López Obrador para restarle puntos a la oposición o pretender restarle puntos a la oposición al cuarto para las 12 de las elecciones. No es defendible García Cabeza de Vaca, y lo que estuvo perfectamente mal es que la dirigencia del PAN lo hubiera hecho candidato a la gubernatura de Tamaulipas y luego gobernador, porque finalmente ha seguido ejerciendo su política delincuencial como la que hacía desde que era jovencito y se robaba automóviles en McAllen. Ya sabíamos de qué clase de personaje estábamos hablando. Se equivocó el PAN. Como se equivocó el PAN, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien es obviamente el gran cacique de Veracruz, que nada más por fortuna estuvo 2 años en el poder, creyendo que podría heredar la gobernatura a su hijo Miguel Ángel. Naturalmente no pudo lograrlo, porque los veracruzanos reaccionaron al observar que si había algo peor que Javier Duarte de Ochoa, el priista más vilipendiado junto con Mario Marín Torres, era prácticamente imposible. Y sin embargo, Yunes lo fue. Un prevaricador como lo era desde sus orígenes. No olvidemos que fue pues un político rapaz desde la época del gobernador Agustín Acosta Lagunes y luego como secretario general de gobierno en la época de Patricio Chirinos, convirtió a Patricio Chirinos en un pelele, emborrachándolo todos los días. Patricio Chirinos tenía fama de ser un hombre inteligente, con una gran capacidad operativa, y acabó siendo un borrachín de barrio. Desapareció después de su gobierno atroz en Veracruz. Se resguardó en una oficina en la que además no recibe a nadie allá en la Ciudad de México. Pero bueno, así se dan las cosas. Los que se arreglan con el presidente como Yunes Linares, que tantas veces lo llamó loco, todavía tienen el descaro de tratar de imponer a su hijo, ese mismo Miguel Ángel, como alcalde de Veracruz. Nada más que el INE reaccionó por fortuna y le quitó el registro al muchachito. Quería así suceder a su hermano Fernando, quien ya fue precisamente alcalde de El Puerto, como Miguel Ángel fue también alcalde de Boca del Río, la conurbación del hermoso puerto veracruzano. No se tienen la culpa los veracruzanos, mucho menos los que van a tomar ese delicioso café allá donde ustedes saben, frente al malecón ahora, pero siempre recordando al antiguo café que estaba cerca de la plaza principal. Bueno, estos son recuerdos nostálgicos, pero la cosa es que la justicia no opera igual para todos en este gobierno. Y si se captura o no a García Cabeza de Vaca, pues va a ser una especie de prolongación de campaña
que desnuda las verdaderas intenciones de un presidente que además sigue insistiendo nada menos en que el INE es la mayor garantía de que en México no priva la democracia. Eso dijo en su famosa mañanera. El INE protege a quienes están a favor de ir en contra de la democracia. Cuando un presidente dice eso, es que ha perdido totalmente el piso. El INE es el instrumento autónomo que limita las funciones presidenciales y que evita que el presidente, el ejecutivo, los ejecutivos de los estados metan las manos en los procesos electorales. ¿Qué quiere el presidente? Vamos a ver. ¿Quiere que la gente no vaya a votar? Este es el principio fundamental. Atemorizar a la población para que no vaya a votar o decepcionarla desde antes para que no acudan a las urnas. Bien se sabe en política, anótenlo, queridos amigos, bien se sabe en política que cuando las colas el día de la elección son muy cortitas, es que el gobierno ha logrado convencer a la mayor parte de los electores de no acudir a las urnas porque dicen que la elección está prácticamente consumada. Y además porque tiene la fuerza política de convocatoria únicamente en lo que se refiere a su propia estructura partidista. El gobierno y el partido oficial, en este caso Morena, que es el sucedáneo del viejo PRI. Cuando, en cambio, la población sale en masa a votar, siempre, pero siempre gana la oposición. Llámese como se llame el partido político, la oposición al gobierno. Y gana también la voluntad del pueblo de evitar revalidar a un gobierno que se ha desviado de su camino y que ha convertido a México en un polvorín, dividiendo profundamente a los mexicanos y entregando la fuerza política también a las Fuerzas Armadas en su supuesta lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad se está dando una simbiosis entre las Fuerzas Armadas y los sicarios del narcotráfico, por muchas razones que el propio López Obrador no explica nunca. No se refiere jamás a este problema toral de México en sus famosas, en sus célebres mañaneras. Al contrario, elude el tema y cuando ha hablado de los narcotraficantes es para abrazarlos, casi besarlos, diciendo que son tan mexicanos como cualquiera otro, arguyendo con ello que no se debe ser demasiado cruel con aquellos que han modificado la economía nacional, que han convertido a nuestra economía en narcoeconomía, a la que muy pocos tienen acceso. Hay tiendas especializadas en donde francamente los únicos que pueden adquirir algo son los que viven de la economía del narcotráfico, digamos el Palacio de Bailleres, uno de los hombres más ricos del país, el tercero en la lista después de Slim y del criminal Germán Larrea Mota Velasco, el hombre de las minas, de los ferrocarriles, el hombre que nadie conoce más que en 2 o 3 fotografías que circulan por allí, que no concede entrevistas y que no dice nada acerca de cuántos mineros pierden la vida al año como consecuencia de las condiciones infrahumanas a las que son sometidos. Y por supuesto que ahora el líder sindical de los mineros también se calla la boca, porque le dieron, para que esté contento, tranquilo y reciba buen dinero como salario, un escaño en el Senado. Napito Gómez Urrutia, quien heredó el liderazgo del sindicato de mineros de su padre, Napoleón Gómez Ada, algo inusitado hasta en las monarquías. Pero bueno, aquí en México funcionan varias monarquías que heredan a sus hijos sus cargos. Por ejemplo, tenemos el caso de los Murat, tenemos el caso precisamente de lo que mencionábamos antes, de los Yunes, de los Cárdenas en el caso de Michoacán. Dicen por ahí que hay que estar pendiente de cómo va creciendo el hijo de Lazarito, porque seguramente será gobernador de Michoacán. Esto lo dicen los michoacanos.
Y así por el estilo podemos mencionar a muchos estados de la República en donde los juniors han sido los que han tomado el relevo de sus padres. Y los padres alientan a sus juniors a seguir su camino, aunque algunos ya no tienen autoridad moral alguna, como el caso del priista Emilio Gamboa Patrón, que quiere que sus hijos, que su hijo Pablito, sea también un político que conquiste las voluntades de los yucatecos, como si los yucatecos no tuvieran memoria, cabeza y no fueran un pueblo profundamente politizado, para sacar a patadas a todos estos maleantes de esta familia nefasta. Pero no son solo ellos, es por todo el país. Y desgraciadamente, ahora, García Cabeza de Vaca puede ser crucificado en cualquier momento. En cualquier momento, a lo mejor en este momento que estamos hablando ustedes y yo, ya está por caer. Y esto no se debe a un acto de justicia, sino a un acto electorero, que parece justicia. Porque como es indefendible el personaje, pues entonces se procede con mayor rigor y entonces el fiscal se para el cuello y dice: soy autónomo, yo voy a proceder porque el señor ya no tiene fuero constitucional porque se lo ha quitado el Congreso Federal y han hecho a un lado al Congreso Estatal. Esto es normal en cuanto a que debe entenderse que en esta supuesta soberanía de las entidades no existe más que la autonomía de las mismas porque reconocen a un poder superior, que es precisamente la Constitución General de la República y por supuesto los órganos federales que se imponen a los estatales. Esto lo sabemos, no solamente es una costumbre, es un hecho, y por ello el gobernador de Tamaulipas, como ya no tiene fuero constitucional, a pesar de lo que diga el Congreso con sus afines, tendrá que responder ante la justicia, a pesar de que hay ciertos temores del señor López Obrador de que le salga al revés el asunto, el tiro por la culata, y que entonces las baterías enfilen contra él. Porque el que tiene más deudas que pagar en esto de los contactos con el narcotráfico es precisamente el presidente de la República en curso. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.